sino que antes bien cumpla el bendito propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado La conquista del alma. Amén. El tema, pues ya escudriñándolo, ¿verdad?, es bastante extenso. Entonces aquí, si ustedes vieron cuando lo mandé al grupo de la iglesia, yo le coloqué ahí en primera parte. Y vamos a hablar de algunas cosas pues que son importantes, ¿verdad? Y vamos a tratar de avanzar. Voy a tratar la forma de ir leyendo nada más. Y ya cuando lleguemos al desarrollo, pues ahí me voy a detener. Porque si lo que leo lo voy explicando, entonces se nos va a hacer muy largo. Dice: la vida terrenal que Dios nos da es una línea de tiempo que empieza cuando nacemos y termina cuando desaparecemos de la tierra. Luego de eso saltamos a otra dimensión conocida en la Biblia como la vida eterna. Dicha línea de tiempo terrenal está marcada por oportunidades que también pueden ser conocidas en el ámbito espiritual como, esto quiero que le pongan atención, dimensiones. Entonces el tema central es la conquista del alma, pero quiero que le pongan atención a lo que es lo que son las dimensiones. Cuando nosotros aprovechamos estas oportunidades, evolucionamos en una nueva vida hasta que alcanzamos lo que el Señor llamó vida en abundancia. Y si seguimos avanzando, recordemos que la Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar, para destruir. Creo que es Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida. La Biblia lo dice así, en abundancia. Pero cuando vemos el original dice vida y abundancia, hablando de una vida espiritual y de una abundancia acá en la tierra. Entonces esa abundancia nosotros tenemos la capacidad dada de parte de Dios de experimentarla acá en la tierra, pero la abundancia va íntimamente ligada a la vida espiritual que Dios también nos la ha dado, pero que nosotros tenemos que ser los que la administramos. Bien, escuchaba algo por esto que les digo el día de hoy acerca de un hombre. Él pone esto como un ejemplo, pero el ejemplo cabe por lo que voy a decir. ¿Qué haríamos? Decía él, si a nosotros nos dirían a la edad de 20 años por ahí que nos van a regalar un carro. ¿Qué tipo de carro escogeríamos? Pero nos dicen, pero quiero que sepan una cosa, que ese va a ser el único carro que vas a tener por el resto de tu vida. Entonces no se puede adquirir ningún otro carro, sino nos lo van a regalar, pero va a ser el único para toda la vida. Entonces ahí ya nos pondríamos a pensar, ¿verdad? Yo cuando lo escuché dije yo entre mí, a un Ferrari. Pero cuando ya dice que va a ser el único carro para toda la vida, entonces un carro de esos, al analizar las necesidades que tenemos, no me sirve. Entonces mejor seguir escuchando. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque luego él pone el ejemplo, ¿verdad?, de que no nos han dado un carro para escoger que nos va a servir toda la vida, pero sí nos han dado un cuerpo y una mente que nos va a servir toda la vida. Entonces tenemos que aprovechar. Y aquí viene lo que le decía, Dios nos ha dado una vida espiritual, pero somos nosotros los que tenemos que administrar bien esa vida espiritual para ir con lo que la Biblia dice, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Y por eso les pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque según lo que estamos hablando, la vida espiritual es la que nos va a llevar a nosotros a vivir en diferentes tipos de dimensiones espirituales, ¿verdad? Sigue diciendo acá, entonces, la vida en abundancia. Y si seguimos avanzando en esa vida en abundancia, en asimilando los cambios de dimensiones, llegaremos a la vida en abundancia, dice, plena, y en ella podemos esperar que se llegue el salto de dimensión final, el cual es de lo terrenal a lo celestial, la cual habla el apóstol Juan en su primera carta de Juan, verá, capítulo 3, versículo 15, que habla de vida eterna permanente. Entonces dice acá, primera de Juan 3:15, dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis, dice acá, que ningún homicida
tiene vida eterna. Aquí está lo que viene hablando en el comentario, permanente en Él. Entonces nos habla acerca de una vida, nos habla de una vida espiritual, de una vida abundante, pero también nos habla de una vida eterna que permanece en Él. Entonces lo que yo quiero resaltar, por eso les dije que le pusiera mucha atención a la palabra dimensiones, porque cada una de esas vidas son dimensiones a las cuales accedemos según nuestra vida espiritual. Recordemos que existen por lo menos 3 dimensiones, que es la terrenal, que es la en la cual nosotros vivimos, la celestial, en la cual está Dios, pero hay una espiritual, que es el vínculo, digámoslo así, el link entre lo terrenal y lo celestial. Entonces nosotros tenemos que aprender a movernos en esas 3 dimensiones. La Biblia dice que estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Entonces el hecho que diga que estamos, pero que también entendamos que no somos, no significa de que como yo estoy en la tierra, pero no soy, entonces voy a vivir solamente en lo espiritual y en lo espiritual. Conozco el caso de un matrimonio que la hermana muy espiritual, mis respetos para la vida espiritual, unas revelaciones que recibía que uno se quedaba impresionado, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el problema? De que uno llegaba a su casa y la casa sucia, los hijos perdían un año y otro año y otro año, y el esposo desatendido en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El esposo se cansó y se fue. Entonces les digo, es muy espiritual y mis respetos, y yo creo que cualquiera de nosotros desearíamos un tipo de vida espiritual así. Mas sin embargo, lastimosamente, si me voy dando a entender, se preocupó más por la esfera espiritual y se le olvidó que también pues vivimos acá en la tierra, ¿verdad? Y así como hay cosas terrenales que digamos el aseo personal, el arreglo de la casa, o sea, no podemos pasar por ejemplo 24 horas orando y hay que mirar quién, tal vez Dios envíe a alguien que me regale comida. O sea, no, también la misma Biblia dice hay que trabajar. Entonces les aclaro esto, ¿verdad? Porque son dimensiones en las que vivimos, más sin embargo tenemos que entender de que no podemos centrarnos solamente en una, porque estamos ahorita, como con este cuerpo que tenemos, estamos en una dimensión terrenal y no podemos obviar, ¿verdad? Que tenemos que comer, que tenemos que trabajar, o sea, definitivamente hay que hacerlo. Mas sin embargo no podemos centrarnos solamente en esa dimensión y por ejemplo nada de orar, nada de congregarse, nada de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser más terrenales que espirituales y tenemos que manejar esa dimensión espiritual, porque recordemos que dice que estamos en la tierra pero no somos de la tierra. Entonces si me van entendiendo, yo les pregunto, ya les mencioné 3 dimensiones, la terrenal, la espiritual y la celestial. Ahorita estamos en una dimensión terrenal, pero dice la Biblia que no somos de esa dimensión. Entonces, ¿a qué dimensión pertenecemos? Ahorita estamos en una en la que no pertenecemos, pero tenemos que anhelar llegar a la que sí pertenecemos. Pero acuérdense que les decía que hay un vínculo, ¿verdad? Se los voy a decir así para que me entiendan, entre la dimensión que estamos pero no pertenecemos y la dimensión en la que aún no estamos pero sí pertenecemos. Entonces el vínculo es, ¿qué dimensión es el vínculo? La espiritual. Y mi pregunta era, ¿y a qué dimensión pertenecemos? A la celestial. Entonces tenemos que entender que aunque estamos en la tierra, tenemos que manejar una dimensión espiritual para llegar a la dimensión celestial, que es a donde sí pertenecemos. ¿Me voy dando a entender? Entonces les aclaro esto, ¿por qué? Porque el tema es la conquista del alma. Amén. Aquí pues la Biblia pone, el mejor ejemplo que la Biblia pone de esto, y de ahí nos centramos aún para muchos temas, es el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, Dios le manda un libertador, ¿en qué dimensión estaba? Literalmente, ¿en dónde se encontraban ellos cuando Dios manda a Moisés para que los saque? Sí, pero ¿en qué lugar estaban? Estaban en Egipto. Entonces, esa es la dimensión, una dimensión de Egipto. Dios los manda a sacar. ¿Hacia qué dimensión los lleva? Ahorita no pensemos tanto en espiritual, terrenal, celestial, sino literalmente. Estaban en Egipto.
los saca de Egipto y ¿a dónde los mete? Al desierto. Esa es otra dimensión. Pero ¿pertenecían al desierto? ¿Pertenecían a Egipto? Pero estaban en Egipto. O sea, es lo mismo, la figura es la misma. Podemos poner Egipto, la tierra, ¿verdad? Estamos en Egipto, estamos en la tierra, pero no pertenecemos ni a Egipto ni a la tierra. Estamos en un proceso en el cual podemos llamar nuestra vida, que puede ser una prueba, y definitivamente así es la vida por sí misma. Es una prueba que constantemente tenemos que irnos venciendo a nosotros mismos y un montón de cosas más. Amén. Pero no pertenecemos acá. Entonces el camino es un camino de prueba, es el desierto, pero el final es un camino donde la Biblia dice una vida abundante, una tierra abundante, donde emana, donde brota leche y miel. Entonces, ¿y hacia dónde? ¿Cuál iba a ser el fin del pueblo de Dios? La tierra a la que el Dios les iba a dar. Egipto, el desierto. ¿Y hacia dónde iban? Hacia Canaán. Más sin embargo, aquí es donde ya empezamos a entender un poquito más el tema. Cuando ellos llegan a Canaán, no era nada más de llegar y sitiarse, sino era de llegar. Recuérdense que mandaron a los espías, ¿verdad? Y los espías dicen, no, ahí esa tierra habitan gigantes. A la par de ellos nos vemos como langostas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Conquistar, pelear para conquistar. Entonces ya cuando hablamos de esta conquista, por eso el tema es la conquista del alma, que hay cosas en nuestra alma que ustedes y yo tenemos que aprender a conquistar, porque en la Biblia está claro. El Señor le dice que el pueblo de Israel iba a echar fuera 7 naciones, le dice, más poderosas que tú, le dice. Y Canaán en ese entonces figura del alma, de cosas que muy probablemente a nosotros nos cueste vencer, pero tenemos que conquistar. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que el pueblo de Israel conquistó por lo menos 31 ciudades, 31 reyes, pero hubieron algunos que los engañaron. Entonces estoy pensando en los gabaonitas. Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel, y por ese engaño, por ese pacto que hicieron, pero bajo engaño, no los conquistaron, nada más los sometieron, por así decirlo, como que las áreas del alma que están dormidas, pero la Biblia muestra que hubieron otros que simple y sencillamente el pueblo de Israel se unió con ellos, se hicieron uno con ellos y no los conquistó. Y dice así que hasta el día de hoy han sido y son un estorbo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no los conquistó. Entonces hay cosas en nuestra alma, en esa figura que estoy poniendo, que tenemos que conquistarlas, tenemos que someterlas al Señor, porque si no las conquistamos, como los gabaonitas, van a estar ahí siempre y en cualquier momento se van a levantar, nos van a estorbar o nos pueden llegar a destruir. Entonces de esto se trata este tema de la conquista del alma. Entonces aquí hay algo que ustedes y yo tenemos que entender. Les voy a leer este comentario, porque el otro pues les resumí con mis propias palabras lo que decía el otro comentario, pero dice acá: el cambio de dimensión se da en un pueblo que por 40 años, escuchen, esto es muy, muy interesante, se había acostumbrado a ser reactivo. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban tanto en Egipto como cuando estaban en el desierto, ellos nada más pedían, por ejemplo, ya nos cansamos de este alimento, o tenemos hambre, mejor dicho, y Dios les envía maná. O sea, ¿qué era lo único que tenían que hacer? O sea, pedirlo. Lo piden, Dios lo envía y ellos reaccionan. ¿Qué tenían que hacer? Ir a recogerlo. Ya nos cansamos del maná, ahora queremos carne. Dios les envía la carne. ¿Qué tenían que hacer? Lo mismo, solo reaccionar. Iban y tomaban la carne. Ya que queremos agua, lo mismo. Iban y reaccionaban. Entonces hay una dimensión en la que el cristiano es nada más reactivo. O sea, Dios hace algo y el cristiano reacciona. Pero cuando ellos ya llegan a la dimensión de Canaán, ahí Dios hubiera podido vencer. Sí, hay una batalla que la Biblia muestra que Dios peleó y cayeron piedras. Entonces el pueblo de Dios bien hubiera podido quedarse nada más viendo cómo Dios lo hacía,
Pero ya en ese entonces ya no eran de reaccionar, sino aquí tenían ellos que accionar, tenían que ser proactivos. Entonces, en Egipto, en Canaán, perdón, en el desierto, el pueblo era reactivo, reaccionaba a las bendiciones de Dios. Pero ya en Canaán, cuando ellos entran a Canaán, ellos ya no reaccionaban, ellos tenían que ser proactivos, ellos tenían que activar. Entonces recuérdense que estamos tipificando Canaán como nuestra alma. Entonces hay cosas en nuestra alma, mis amados hermanos, que ustedes y yo, repito, bien sabemos. Y aquí no es que solamente uno, no, aquí cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos un alma. Hay cosas que tenemos que conquistar, hay cosas que yo creo que ya las hemos conquistado y hay otras que tenemos que hacerle frente, pero hay otras en las que, repito, no tenemos que esperar a que el área en nuestra vida se active para poder vencerla, sino antes bien tenemos que ser conscientes y en el nombre de Jesús ir conquistando área por área por área. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes siempre les ha gustado congregarse o en algún momento ustedes sintieron ese deseo de hacerlo, pero al menos a mí no siempre me gustó congregarme. Entonces esa área, para que ahora encuentre un deleite, o sea, una necesidad hacerlo, tuvo que ser conquistada. Pero pensemos que de repente un día, no tengo ganas de ir al culto, no voy. Mañana otra, no tengo ganas de ir a la reunión, no voy. ¿Qué está pasando con esa alma? Con esa área. Se está reactivando y me está venciendo. Entonces por eso áreas como esas no podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos y conquistarlas. Porque repito, en este ejemplo que estoy poniendo, entonces hay una etapa aún en nuestras vidas en las que podemos ser reactivos. Dios nos bendice, por ejemplo, eso es lo que se me ocurre, que alguien venga y le diga, miren, quiero regalarles esto. ¿Qué van a hacer ustedes? No. Por ejemplo, alimento, les voy a regalar alimento. No, yo tengo que trabajar por mi alimento. Por favor, lléveselo. Si se los están regalando, ¿qué vamos a hacer? Reactivos, me lo regalan, reacciono y lo recibo. Pero también hay etapas en nuestra vida en las que probablemente, por más que le estemos pidiendo al Señor, no va a llegar. Recuerdo una oportunidad hace mucho tiempo que subió un señor al bus contando que su hija estaba enferma y todo. Y yo le pedí al Señor que me enviara provisión. Y no me envió dinero, pero llegó un señor, dice él, y me regaló un costal de bombones, Colombina. Y esto es lo que ando vendiendo. Entonces, la provisión llegó, no como él la quería, porque él quería dinero. Pero Dios le envió la provisión. ¿Qué tenía que hacer? Salir a vender los bombones. No se iban a vender solo ahí porque ya llegaron. Pues tenía que reaccionar. Tenía que activar también. Entonces, así hay áreas en nuestra alma. Por eso el tema es la conquista del alma. En las cuales hay oportunidades en las que tenemos que reaccionar. Pero hay otras oportunidades en las que tenemos que trabajar. Amén. Dice que cuando hablamos de la conquista del alma es muy importante mencionar que existen aspectos, escúchenme en esto, externos y aspectos internos. Entonces aquí creo que ustedes y yo lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué sería un aspecto interno que tenga que conquistar? La misma palabra lo dice, interno. Algo que yo tengo aquí adentro que muy probablemente solo yo sé que ahí está. Pero si se manifiesta esa área, me puede derribar, ¿ya? Porque miren, hay cosas en nuestra vida, mis amados hermanos, a veces puedan ser pecados. A veces, como lo hemos hablado en una oportunidad, puedan ser pasiones. Otras veces puedan ser desórdenes, que ahí están. Pero a veces resulta que uno encuentra cierto tipo de placer en alguna de ellas. Entonces ahí están. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esas áreas? Conquistarlas. Cuando se habla de conquistar algo, por ejemplo, los valientes de David, ustedes saben que hubo algunas oportunidades en las que los guerreros de David, es más, hay una oportunidad en la que le dicen, no, tú ya no vas a ir con nosotros a la guerra. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que un gigante por poco y lo mata. Y los valientes de David les dicen, ya no vas a ir. ¿Por qué? Porque tú eres la lámpara de Israel. Y ya no fue a la guerra. Pero eso no significa de que porque el rey David ya no iba a la guerra, sus valientes no siguieron peleando. Siguieron peleando y hay alguna oportunidad, dice uno de ellos, manden a llamar al rey. ¿Por qué?
porque derrotaron a los que vivían en aquella ciudad, pero dice, manden a llamarlo porque no sea que la tome yo y le ponga mi nombre a la ciudad. Entonces, conquistaron la ciudad, pero, o sea, vencieron a los que estaban ahí, pero hasta en qué momento la tierra fue conquistada, hasta que el rey David llegó a tomar posesión de aquella tierra. Entonces, de igual forma es en nosotros, hasta que el rey Jesús venga y tome posesión de cada una de las áreas de nuestra vida, nuestra alma, entonces van a ser áreas en las que constantemente vamos a tener que estar peleando, batallando, pelea tras pelea, batalla tras batalla, pero hasta que Jesús no tome posesión, entonces esa tierra, aunque yo esté peleando, no ha sido conquistada. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un dueño, ¿sí? Sino yo sigo peleando y sigo peleando. ¿Por qué? Porque no la he conquistado. Entonces, ¿cómo voy a saber que las áreas en mi alma están conquistadas? Hasta que Jesús pues sea el que gobierne por completo mi vida, mi alma. Mientras que no sea así, van a ser áreas, repito, en las que vamos a tener que estar peleando. Y pues enhorabuena, ¿verdad? Que por lo menos estemos peleando y que no viene la tentación y bueno, así como vino, así caigo también. Porque entonces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es conquistar, sino estamos siendo conquistados. Y la Biblia no nos muestra que a nosotros, como su pueblo, nos haya llamado para ser conquistados, sino nos llamó para conquistar. Amén. Entonces, repito, hay cosas que son internas. O sea, hay cosas que yo sé, repito, como lo dije, que tal vez solamente yo sé que ahí están, pero tengo que conquistarlas. Pero ahora dice que también hay aspectos externos. ¿De qué podríamos hablar ahí? O sea, lo interno ya lo entendimos, es algo que yo llevo dentro. Pero ¿y si hablamos de, digamos así, cosas externas que yo tenga que conquistar? Son áreas que se manifiestan, que los demás miran que nos afectan. Miren, pues, más o menos, porque miren, o sea, si yo tengo, como lo dice Luis, un área que se me manifiesta, o sea, ¿de dónde hacia dónde se está manifestando? ¿De adentro hacia afuera? O sea, es algo que yo llevo dentro, por eso se manifiesta, ¿sí? Pero digámoslo así, hay cosas también externas. O sea, cuando hablamos de cosas a conquistar internas, son cosas que yo llevo. Pero hay cosas que yo no llevo. O sea, vienen en contra, vienen. O sea, no es algo que de mí se manifiesta, sino es algo que no tiene nada que ver conmigo, mas sin embargo es externo, viene y sí me puede estorbar. Entonces, ¿qué podría ser acá lo externo? Vale, les pongo uno rapidito porque como estamos grabando. ¿Qué piensan ustedes de la cita que dice que las malas amistades, ¿qué dice? ¿Pudiera ser algo externo que tengo que conquistar? Definitivamente. Aquí estamos poniendo ejemplos mínimos por el hecho de que el tiempo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas más que vienen de afuera. Y otro montón de cosas que también vienen de adentro, que tenemos que aprender con la ayuda del Señor a conquistar. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, si yo les pregunto, ¿de quién depende nuestra paz? De Dios. ¿De quién depende nuestro gozo? Y si algo de afuera viene y me quita la paz, viene y me quita el gozo, o sea, es algo externo que me está conquistando y no lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque como ustedes mismos lo acaban de decir, mi gozo, mi paz, mi bendición, la armonía familiar depende de Dios. No depende de nadie afuera, tampoco depende de mi interior, depende de Dios. Entonces, si Dios es el centro, ni ningún enemigo externo, que serían, yo digo, los tal vez más fáciles de identificar, va a poder estorbar y quitarme todo lo que Dios me ha dado. Pero los internos, como la misma palabra dice, interno, tengo que ver yo qué hago y qué es lo que voy a hacer, rendirlo al Señor. ¿Me voy dando a entender? Dice, cuando hablamos de la conquista del alma, es importante recordar que el alma está integrada
por nuestra mente, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y de alguna manera por nuestro carácter. Estamos hablando de conquistar nuestro temperamento. Entonces, para poder ir entendiendo la conquista del alma, ya pusimos el ejemplo, ¿verdad? Cosas internas, pero cosas externas. Les menciono algo, lo que ya les leí. Si hablamos de las cosas internas, nuestra mente, ¿qué tengo que conquistar? Nuestros pensamientos. Entonces, si hay un enemigo interno que tiene que ser conquistado, la misma Biblia dice que tenemos que renovarnos en nuestra mente, en el espíritu, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, según la versión de lo dice diferente. Entonces no podemos permitirle a nuestra mente, como lo dice, que nos esté jugando chueco, porque a veces pensamos cosas que no son, ¿sí? La mente, dice, luego dice las emociones, los sentimientos. A veces pasa tal vez a algo, vimos algo y una impresión y me exalto. O, por ejemplo, ayer yo me enteraba de algo y como que eso que yo me enteré me trajo para abajo. Y yo le decía a la persona, me siento un pesar, pero como que a mí me lo hubieran hecho. Esa es una emoción. Y después, por ejemplo, gracias a Dios no pasó. Que eso que me dijeron en el momento me trajo abajo. Y que después de eso hubiera quedado triste. Eso es un sentimiento. O sea, todo eso tenemos ustedes y yo en el nombre de Jesús que aprender a conquistar. Amén. Bueno, avanzo porque el tiempo ya se me está yendo. Imagínense, ya llevo media hora. Escuchen esta versión, Proverbios 16:32. Esta versión lo dice un poco diferente a las demás, pero siempre está centrado en lo mismo. Dice, aquel que controla su carácter, escuchen lo que dice, es mejor que el héroe de una guerra. Cuando se habla de un héroe de una guerra, ¿estamos hablando de cualquier soldado? No, estamos hablando de uno que hizo en medio de la guerra, hizo mucho más que cualquiera. Pero miren lo que dice, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de una guerra. Ahorita les voy a poner a marcar la diferencia entre carácter y el temperamento, que es hacia lo que vamos. Porque luego dice, aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura, dice, o conquista, dice otra versión, una ciudad. Entonces veamos aquí, cuando ustedes lo vean en la presentación que les mandé, se van a dar cuenta que lo resalté con colores diferentes. Dice, el que controla su carácter, el que gobierna su temperamento. Entonces estamos hablando de, ¿cuál es el tema? La conquista del alma. Entonces, dentro de la conquista del alma, ustedes y yo tenemos que aprender, según lo que dice esta versión, como punto número 1, a controlar nuestro carácter. Y como punto número 2, no es que estos ya sean puntos del desarrollo, sino lo menciono así para que lo entendamos. El que gobierna su alma tiene que aprender a gobernar su temperamento. Y aquí es lo que yo les he dicho en más de una oportunidad. Se los voy a decir como yo se los he dicho y luego les voy a dar los significados de la palabra carácter y de la palabra temperamento. Y creo que hasta ahí me va a dar tiempo llegar. Y se los dejo de tarea. De todos modos, esto primeramente lo vamos a seguir ministrando a los discipulados. Les va a tocar escudriñarlo, ¿verdad? Vamos a hablar mucho de Sansón, ¿sí? Bueno, ¿qué es el carácter? El carácter, como yo lo digo, ¿verdad? Como yo se los he explicado y después vamos a ver en los significados. El carácter es la forma en la que yo enfrento los problemas. O sea, por ejemplo, si viene un problema y el problema me hace huir, ¿soy una persona de carácter o no? No tengo carácter. Pero si viene un problema y lo enfrento, entonces ese es mi carácter. Ahora, ¿qué es el temperamento? Aquello que, por ejemplo, el pastor dejó su pañuelo ahí, pero que todo chuco, ahí bien bravo. No. Entonces, ese es mi temperamento, que puedo, por cualquier cosita me enojo, por cualquier cosita ya estoy triste. Es el temperamento. Entonces dice acá que el carácter hay que controlarlo, ¿sí? Pero al temperamento hay que gobernarlo. Ahora les doy el significado del diccionario de la palabra carácter. Dice, el carácter de una persona es, escúchenme lo que es el carácter, según el diccionario, la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación.
Es casi que lo mismo que les acabo de decir. Viene un problema y salgo huyendo, no tengo carácter. Por eso dice que el carácter es la manera en la que alguien reacciona frente a una situación. Y si viene un problema y lo enfrento, tengo carácter. Lo voy a enfrentar, lógicamente, ¿para qué? Para que no me estorbe, para poder conquistarlo, para que si se empezó el problema por una cosita pequeña, para que el problema no se alargue. Conozco, por ejemplo, tanto relaciones de matrimonio como relaciones de padre e hijo, que el problema empezó por una cosita insignificante, pero pasó un día y no se hablaron. Estoy hablando de las dos relaciones más personales dentro de la familia, el matrimonio y la relación padre-hijo. Yo, por ejemplo, algo que a mí me pasaba es de que a veces yo me portaba mal y mi mami se enojaba. Y a mí me daba miedo, pena, no sé, después de haber hecho mi travesura, llegar a hablarle. ¿Por qué? Porque yo sabía que estaba enojada y yo me imaginaba que me iba a maltratar, me iba a decir esto. Total que a veces pasaban hasta 2 días y yo solo buenos días, buenas noches, buen provecho, muchas gracias. ¿Por qué? Porque yo decía, si le voy a hablar, me va a ignorar. O sea, pensamientos, porque no era así. Si yo le hablaba, me contestaba. No me contestaba de buena forma, algo de decir, porque no estábamos bien por el problema, pero me contestaba. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ese es el carácter, ¿sí? La forma de enfrentar. Pero entonces cuando no hay un carácter, entonces por una cosita insignificante el problema se puede agrandar. Estoy que me quiero recordar de un problema ahorita, pero la cosa que me enteré por ahí de que un matrimonio se separaron. Creo que fue por la economía, que porque hubo un negocio y no le fue bien a él, creo yo, algo así, no me recuerdo bien. La cosa que se separaron, cuando vemos el problema no era para separarse, pero se separaron, ¿por qué? Porque ella no aguantó. Como tal vez me recuerde más tarde y se los comento, pero no me acuerdo. La cosa que fue por algo insignificante, que no se pudo tratar y se terminó en separación. Entonces, ¿qué es lo que dice que es el carácter? Es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Escuchen esto, es también la forma de expresar esta manera de reaccionar, señalando que se posee tal o cual perfil, característica o inclinación. Aquí es donde ya la cosa se pone un poco más delicada cuando hablamos del temperamento, porque les tengo que leer varias cosas acá. Por eso les decía, tal vez hasta aquí me vaya a quedar. Bien, pues esto, lo que yo les voy a leer, esto lo estudia la psicología. Al final, la psicología, pues no podemos decir que está todo mal. Hay cosas que definitivamente, como lo hemos hablado, que ir con un psicólogo o con un psiquiatra no nos va a ayudar en mucho, aunque a veces sí ayuda. ¿Por qué? Porque el problema es de que al entender esto espiritualmente, lo que el psicólogo o el psiquiatra hace, el psicólogo pues nada más nos escucha. Y es que yo lo digo así, es como alguien que acaricia el alma. El psiquiatra ya puede dar medicamento, pero imagínense esto, ¿cómo un medicamento me va a ayudar para un problema que yo tengo en el alma? No me va a ayudar. Pero más sin embargo, ahí está. La cosa es que esto nos lo han enseñado en la escuela, de que hay 4 tipos de temperamento. Dice que está el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. O sea, son 4 tipos de temperamento, que yo me puse a leerlos y dije, viendo las características, yo creo que yo soy de este tipo, ¿va? No les voy a decir cuál para que no... Pero se las voy a leer y escúchenlas y ustedes me dicen, pues pastor, yo creo que estoy en el cuadrante 1, en el 2, en el 3 o en el 4. El problema es de que tanto, los 4 temperamentos tienen tanto fortalezas como debilidades. Aquí podemos vincularlo, no es lo mismo, pero sí vincularlo al carácter. Si yo, por ejemplo, soy sanguíneo, ahorita les voy a dar las características del sanguíneo, pero resulta que en ese momento tal vez estoy pasando un mal día y viene algún problema y quiero enfrentar el problema con mi debilidad del temperamento sanguíneo, entonces va a resultar que no me va a ayudar en nada, ¿ya? Entonces igual en cada uno de los temperamentos. Entonces les voy a leer el primero,
Y no sé si se van a animar a decirme. Les voy a leer las fortalezas, ¿sí? Y como repetí, yo los leí y dije, escuchando, yo creo que yo ando por aquí. Dice que la persona de temperamento sanguíneo es expresiva. O sea, por ejemplo, siente algo por alguien y le dice, te quiero, te amo. Vi a un hermano, lo bendigo, hermano. Qué gusto verlo en la iglesia. Es expresivo, ¿sí? Dice que también es atento. ¿Sabe? Por ejemplo, se quedó esto descubierto, lo cubro. O sea, no es alguien que esté esperando, yo no fui. No, él mira que hay algo mal colocado y, como es atento, pues atiende, ¿verdad? Escuchen esto, dice que es cálido y amistoso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado por lo menos con 3 personas. Que cuando esas personas a mí me abrazan, yo siento algo bien rico. Y dan ganas de quedarme ahí, pero como los 3 son hombres, ¿va? Entonces mejor no va. Entonces son cálidos y amistosos. No sé si por ejemplo a veces uno tal vez solo Dios le bendiga, y no es que uno sea despectivo, que uno desprecie, sino que así es la forma. Pero hay otros que Dios le bendiga, ¿cómo está? Un abrazo. ¿Por qué? Porque es cálido y es amistoso, o sea, cae bien. Miren, el otro dice que es hablador. Y ahí sí ahí me fui en bando. Yo soy hablador aquí, predicando. Pero ya cuando empezamos a comer, ¿y quién le dijo que va a dar comida? Ahí se acabó por así decirlo. Entonces dice que es hablador, es entusiasta. O sea, por más que miren las cosas que están yendo mal, no, hombre, sí podemos, sigamos adelante, vamos a hacerlo. Y ahí va. Y es compasivo. No puede ver una necesidad porque siente aquí. Y ahí va a entregarse. ¿Alguien se identifica acá? Más o menos, dice, medio sanguinito. Expresivo, atento, cálido, amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. O sea, más o menos. ¿Mano Mari? También, más o menos. ¿Mano Jorge? Nada, o todo. Un poco, va. Pero ahora aquí viene, les doy las debilidades. No, pastor, ese sí no soy yo, van a decir ahorita que mira, resulta que dicen que el de carácter sanguíneo es indisciplinado. ¿Qué entendemos por una persona que no tiene disciplina? No es alguien que está disciplinado. Que por ejemplo dice, ¿verdad? Voy a empezar a hacer ejercicio. Y probablemente lo empieza a hacer, ¿va? Pero lo voy a hacer todos los días a las 7 de la mañana. Llega el otro día, suena la alarma, está lloviendo, apaga la alarma y se echa la chamarra. O sea, no hay disciplina. Tiene algún sueño, quiere comprar algo y empieza a ahorrar. Lo que quiere comprar cuesta 100 quetzales, lleva 50. Pero se va al mercado y mira una cosita por ahí, se lo gasta. Es indisciplinado. ¿Ya? Pero miren, este otro es tremendo. Dice que es inestable. Y la Biblia dice que una persona inestable, una persona de doble ánimo, es inestable, es inconstante. Y lo tremendo, dice, en todo lo que hace. Imagínense, ¿verdad? Se mete al matrimonio, solo Dios sabrá cómo le va a ir. Se enamora, está soltero y se enamora. Raúl hasta así. No está ese sueño. Más se tarda en enamorarse que tal vez en volver a enamorarse de otro o de otra. Es inestable. Entonces imagínense que le viene un problema y les da la casualidad que ese problema viene y precisamente ese día está inestable. Lo bota. No conquista, no va a poder conquistar. O sea, tiene características muy buenas y ustedes las ven. Yo digo, de esto, de sanguíneo, digo yo, no tengo ni una, digo. Entonces por lo menos allá me salvé de las debilidades. Sigue diciendo que es, miren qué tremendo, improductivo. O sea, no produce absolutamente nada, pero para gastar, ahí sí, pero para producir, nada. Dice que es egocéntrico, o sea, es algo creído también. Solo mates. Y también dice que es algo exagerado.
O sea, se cayó tal vez una mosca, había ahí, estaba en el pan, y como 100 de moscas estaban ahí, viste que tiene que cerrar la puerta. Por ejemplo, va, exagerado. Entonces, ¿ahora se identifican o ya no? No, ya no, pastor. Nada que ver, dice. Va. Entonces me voy dando a entender cómo el carácter nos ayuda. Pero el problema es que si no, como lo decía la cita, vamos a ver qué decía, al temperamento hay que gobernarlo, pero el carácter hay que controlarlo. Entonces, si no gobierno mi temperamento, no voy a poder controlar mi carácter. Y el diablo es astuto, porque si algo tiene el diablo que es astuto, y algo que la pastora nos ha enseñado, es que también es paciente. O sea, y se lo digo al mismo Señor Jesús. Bueno, lo dice así la Biblia, que cuando lo tentó con el pan, y ya cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor servirás y él solo adorarás. Y dice la Biblia así, que se fue, pero buscando otra oportunidad. Y cabal lo muestra la Biblia 3 veces, lo tentó en 3 diferentes oportunidades. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que definirnos y conquistar. Por ejemplo, si dentro de esto, ok, sanguíneo no soy, pero sí soy indisciplinado, pero sí soy inestable, pero sí soy improductivo, egocéntrico, exagerado. Entonces hay áreas en nuestra alma que, aunque tal vez no nos identificamos al 100% con ese temperamento, pero que sí tenemos que conquistar. ¿Les leo el otro? ¿Sí? Está interesante, ¿va? El otro es el melancólico. Dice que la persona melancólica que tiene este tipo de temperamento es dotado. O sea, es alguien que, por ejemplo, empieza a ver esto. Con esto bien me puedo hacer mi gorro. Y se hace el gorro. O sea, es pilas, es inteligente, es bien dotado. Pero miren, dice que es analítico. O sea, lo mismo va. Está viendo que, porque yo al menos le miro planta de gorro. Así no me queda, pero ya me lo meto. Ya lo voy a hacer unos gorros. Es analítico, analiza. ¿Para qué otra cosa me puede servir esto? No sé si se recuerdan ustedes que hace algún tiempo yo mandé unas imágenes al grupo de la iglesia y le dije, ¿para qué puede servir esto? Entonces, una persona analítica. Yo en ese momento, para comida de pollo, dije, el hecho concentrado en la orilla. O sea, uno analiza. Dice que es estratega. O sea, si quiere hacer algo, por ejemplo, bueno, me quiero comprar mi juego de ollas, miro que están allá. Pero bueno, me dan 200 de gasto. A mí un amén. Entonces, como es estratega, bueno, voy a hacer esto y voy a ahorrar un poquito y al final con eso compro mis ollas. Estoy pensando, ¿verdad? Tiene estrategia. Dice que es trabajador y miren esto, es autodisciplinado. O sea, cuando hablamos de alguien que es autodisciplinado, es alguien que no necesita que nadie le esté diciendo cómo hacer las cosas o explicarle. ¿Por qué? Porque él solito se propone una meta y la logra. Una vez alcanza esa, no es que ya la logré y bueno, y a vivir la flor, como es. No, alcanza y ahí va otra, y ahí va otra, y ahí va otra. Y con pequeñas metas se gana. Esto es el mejor ejemplo que les puedo poner. Tal vez han visto lo que es la vuelta ciclística. O sea, la vuelta ciclística, sea aquí en Guatemala o donde sea, se va corriendo por días. Pero cómo se va ganando, no es el que gana y al final en la última vuelta llega de primero. No, probablemente en la última vuelta puede llegar, si es posible, hasta de último. ¿Pero por qué ganó? Porque en las otras metas las ganó. ¿Ya? Entonces igual, así es una persona melancólica. ¿Alguien se identifica aquí? No. Ahora va. Las debilidades. Aquí voy a terminar. Ahora, ¿cuál es la? Es muy inteligente, pero dice que es muy variable también. Así como, por ejemplo, ahorita pues un gorro. También puede, para una billetera. No haya para qué usarlo. Aunque tiene muchas ideas, pero al final no encuentra para qué usar. Y al final necesita aquí una bolsita para el micrófono. Miren esto, dice autocentrado. O sea, ¿qué es eso? Que todo lo que hace quiere girar en relación a él. O sea, si él no es el centro, como que no va a estar bien. Si autocentrado, entonces que yo voy a hacer esto, pero yo quiero ser el centro. O sea, todo va relacionado a él. Y si algo se hace que no va relacionado a él, no va a funcionar. Miren esto,
propenso a persecución. Y hay una cita en la Biblia que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, también ahí entra de por medio la culpa. Pero miren este otro, es vengativo. Le arruinaron su gorrito que se inventó. Ahí sí que a veces, como dice aquel dicho, no va a ver quién se las debe, sino quién se las paga. La cosa es quitarse la cólera con alguien. Gracias a Dios creo que ninguno es aquí melancólico. Dice que también es susceptible. O sea, como cualquier cosita lo puede dañar. Puede estar imaginándose a alguien y le digo, ese tu gorro que feo, ya está llorando. Es demasiado susceptible. Dice que, miren, esto es insociable. Dice. O sea, él está tranquilo solo. Pero una vez llegue toda la gente, ahí ya. Es crítico y es negativo. Que Dios nos ayude, decimos amén. El otro es colérico. Dice que el colérico es voluntarioso. O sea, por ejemplo, a veces yo digo, ¿alguien quiere orar por las ofrendas? O sea, en los ensayos, todos se voltean a ver la cara. Pero no sé si se han dado cuenta que hay algunos que hasta yo les he tenido que decir, espérate, deja que lo haga el otro. Porque todo lo quieren hacer, todo lo quieren hacer. Entonces dice que el colérico es voluntarioso. Dice que es independiente. O sea, quiere hacer algo, lo hace. No anda preguntando, mira, ¿será que...? Es independiente, lo hace. Es visionario, dice. O sea, siempre vive con una visión. Voy a hacer esto y lo logra. La Biblia nos muestra que sin visión el pueblo se desenfrena. Entonces nosotros tenemos que tener una visión de nuestra vida. Bueno, voy a ir a trabajar el día de hoy. Voy a hacer este tipo de alimento. O sea, a todo hacerlo con un fin. No solamente hacerlo porque lo tengo que hacer, sino un fin. Por ejemplo, una de las veces lo que se me ocurre ahorita. Cuando se cocina. Bueno, voy a cocinar solo porque les tengo que dar comida. O voy a cocinar porque quiero nutrirlos. Entonces ahí ya uno va pensando. Y de aquí a cierto tiempo se va a ver pues que estén bien nutridos. O gorditos, ¿verdad? Y sabemos que el hecho de estar gordo no significa estar sano, ¿verdad? Amén. Dice que es práctico. O sea, cuando hablamos de alguien práctico, es alguien que no se está quebrando la cabeza. Por ejemplo, alguien práctico, a veces, por ejemplo, la pastora pregunta, ¿usted qué quiere comer? Aguacate con pan. Va a comprar un aguacate, me pone el aguacate y mi tira de francés y eso es todo. Y yo me deleito ahí. Así, imagínense. Ay, Dios mío. Entonces, para la próxima, ¿va? Ya saben, un aguacate y pan francés. Por ejemplo, va a venir el pastor y que le damos de comer y no le gusta esto, no le gusta el otro, no le gusta nada. O sea, se está quebrando la cabeza. No es práctico, ¿ya? Alguien práctico, o sea, se simplifica la vida. No vive una vida complicada. Pero miren, a diferencia del sanguíneo, este sí es productivo. Miren, es decidido. O sea, tomó una decisión y lo hace. Nada de que hoy tomo la decisión y mañana, ay, pero a ver si me va a ir. No, mejor digo que no. Mañana ya tomo otra decisión y pasado mañana ya está en otra y otra. Y dice que también es un líder. O sea, puede liderar. El problema es que dice que tiene una debilidad que emocionalmente hablando, dice que es frío. Miren qué tremendo esto. Siempre se considera autosuficientes. Conmigo más que suficiente. Impetuoso, dice. Dominante. Miren, voy rápido porque el tiempo se me ha ido. Miren, esto es rencoroso. Sarcástico. O sea, siempre anda tirando chifleta. No puede cometer un error porque pidió perdón, pero ahí va el chifletazo. Y dice que es cruel. O sea, cuando hablamos de alguien cruel, es alguien que va a encontrar deleite en ver a otro sufrir. Sobre todo si le hizo daño. Si lo quería. Que Dios nos libre. ¿Alguien se identifica acá? No. Con ninguno se han identificado ustedes. Viene el último. El último es el flemático. Entonces van 4, ¿verdad? Sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. El flemático dice que es tranquilo.
Dice que es confiable, es objetivo. Entonces cuando hablamos de, bueno, yo creo que sí entienden que es tranquilo, o sea, no es una persona peleonera. Estaba viendo un video la vez pasada que yo me mataba de la risa porque decía en el video, yo tengo un carácter muy bonito, decía el que estaba hablando, yo no me enojo, pero se lo voy a decir así porque así es el video, pero solo me chingan, dice yo. Entonces yo creo que en determinado momento todos podemos ser tranquilos, pero que no se metan con nosotros, porque entonces dejamos de ser tranquilos. Entonces la pregunta es, ¿en realidad se es tranquilo o no? O sea, si somos de que yo tranquilo, pero si hasta donde me molesten, si me molestan, ahí ya no. Entonces cambia. Entonces dice que el flemático es tranquilo y es confiable. O sea, cuando hablamos de una persona confiable, es alguien en quien yo puedo confiar. No es que él confíe en sí mismo. Porque si hablamos de alguien alguien que confía en sí mismo, tiene confianza. ¿Sí? Pero alguien confiable es alguien que la gente puede confiar en él. Luego dice es objetivo. Cuando se habla de algo de un objetivo, ¿cómo les puedo explicar esto? Bueno, actúa según el objeto, según la persona. Por ejemplo, aquí tenemos dos varones que son sus hijos, ¿verdad? Ustedes saben que no son iguales. Por ejemplo, no se me ocurre exactamente ahorita algo. Bueno, les voy a llevar un regalo y le voy a dar una pelota a cada uno. Y resulta que tal vez al otro no le gusta la pelota, sino le gusta un libro, por ejemplo. Entonces, es objetivo. O sea, quiere agradar a alguien, quiere hacer algo, pero lo va a hacer según la persona. A esta persona, como el ejemplo, a él le gusta la pelota, le regala una pelota. Pero al otro le gusta leer, ¿le va a servir una pelota? No. Y al otro no le gusta leer, ¿le va a servir el libro? Entonces así es el flemático, es objetivo, actúa según la persona. Dice también que es diplomático, o sea, cuando se habla de alguien diplomático, se está hablando de alguien que tiene que ver con lo que es objetivo, que va a buscar también que haya paz, pero sin hacerse, por ejemplo, hay un problema, sin hacerse del lado del otro. Yo apoyo aquí y el otro que mira, no, es diplomático, o sea, busca que haya paz sin beneficiar a uno y estorbar al otro. O sin hacerse del lado de uno, aunque al otro no le vaya tan bien. No, si no sabe mantener su posición. Dice que es eficaz y es organizado. Es práctico y humorista. O sea, ahí de vez en cuando se hace un chiste, ¿va? Y dice que es calmado, plácido. O sea, encuentra placer en estar tranquilo. Pero también viene el problema. Si lo enojan, ahí viene el gran problema. ¿Se identifican con esto o tampoco? Ustedes tienen un poquito de todo. Que Dios los ayude. Pero miren, esto es tremendo, hermano. Dice que el flemático no tiene motivación. O sea, para hacer algo, ¿qué necesita? Lo tienen que motivar. Si no encuentra motivación, no lo hace. Miren, le voy a poner un ejemplo y no me van a juzgar. No, mejor no. Pero por ejemplo, conocen gente ustedes que, bueno, mira, hace esto y te pago 10 quetzales. Y ahí va, ahí sí va. Pero díganle ustedes, no sé por qué voltean a ver para allá. Pero díganle ustedes, mira, hazme un favor y hazme esto. Entonces necesita motivación, pero motivado por sí mismo, cuesta. Dice que es moroso. O sea, el mejor ejemplo para poder entender lo que es la mora son las deudas, ¿verdad? ¿Por qué le ponen a uno mora en las deudas? Porque no paga. Entonces, y como no paga, resulta haciendo después, por no hacer lo que tenía que hacer, cosas de más. O sea, el moroso le gusta trabajar del doble. Pero ¿por qué bueno, no es que le guste. Termina trabajando y haciendo el doble. ¿Por qué? Porque no le gusta hacer ni siquiera lo que tienen que hacer. Por ejemplo, no sé si alguna vez ha pasado, quita el vaso de ahí. Y de repente, ¡plum!
se cayó. Y ahí viene a recogerlo. ¿Por qué? Porque el moros le gusta trabajar el doble, sin necesidad. Pero miren este otro. Es egoísta. ¿Cómo así? Este es mi pan. ¿Para qué lo mordiste? Toma, es verdad, ya no quiero nada. Es egoísta. Es mezquino, dice. ¿Qué entienden ustedes por mezquino? No solo aquellos que le salen uno en las manos. No le gusta dar. Miren, esto es autoprotector. Cuando hablamos de alguien que es autoprotector, es alguien que se protege a sí mismo, ¿ya? Pero el problema con esto es que si alguien o él o ella hace algo malo, entonces rápido va a buscar autoprotegerse. La culpa es tuya. Yo no fui. No sé quién de ellos dos me dice, creo que fue Mercy, porque si me dijo, va, yo no fui, papá, con el chocolate aquí. Es indeciso, dice. Quiere hacer las cosas, tiene tal vez buenas ideas, pero lo hago, no lo hago, voy o no voy. Se sienta, a ver, ahí voy. Y así se le va un día, se le va el otro día, se le va, y al final no lo hizo. ¿Por qué? Por la indecisión. Y miren esto, qué tremendo. Es cobarde. Y aquí entra, es muy importante porque esto encaja, porque la Biblia dice que los cobardes no heredan el reino. Entonces, pero bien, esto es bien tremendo. O sea, un cobarde no dice que es miedoso. Un miedoso a todo le tiene miedo. El cobarde no enfrenta lo que tiene que enfrentar, porque es cobarde. O sea, sabe que está ahí, pero es cobarde. Y miren este otro, ansioso. Está por todo, va a hacer una cosa y ya está nervioso, y va a hacer otra, algo, va a ir a algún lado o alguna entrevista o algo, y hasta va a entrar de al baño le dan, está esperando y está ansioso. ¿Alguien se identificó aquí? Ahí sí. Entonces, mis amados hermanos, ya la hora cabal, 57 minutos. Vamos a ver qué viene. Bueno, sí, aquí ya venía el desarrollo. Un comentario más dice: en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que fueron valientes guerreros, dice, héroes conquistadores, hombres y mujeres que hicieron hazañas, pero que de alguna manera no pudieron conquistarse a sí mismos. ¿Se les ocurre algún personaje bíblico que hicieron grandes cosas, pero al final por una cosa cayeron? El que a mí se me vino primero a la mente fue David. Ustedes y yo sabemos que David era un guerrero, mis respetos como guerrero. Pero cuando vio a una mujer... Moisés, ¿no? Moisés. Bueno, ¿qué ejemplo? Es que dijo que conquistó muchas cosas, pero por una cosa cayó, algo así, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, por su ira no pudo entrar a... Por ejemplo. Eso también es algo doloroso, digo yo. Imagínense ustedes saber de que a él lo mandaron como libertador para que llevara al pueblo. Y lo llevó, pero no pudo entrar. O sea, hicieron grandes cosas, pero no se pudieron conquistar a sí mismos. Y termino, ya mi cabal llegué al desarrollo, pero ya no lo voy a desarrollar. Al final solo íbamos a empezar a hablar de Sansón. Dice acá, Proverbios 16:32, es la misma cita que les leí al principio, solo que con otra versión. Dice, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Acuérdense que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate. ¿De quién le decía? De ti mismo. Entonces, mis amados hermanos, para mí fue muy importante haber encontrado dentro del estudio este cuadro de los 4 temperamentos, porque si logramos gobernar y vamos a ver qué decía el otro, y controlar nuestro carácter y gobernar nuestro temperamento,
entonces vamos a poder conquistar nuestra alma. De eso se trata el tema. Tenemos que identificar, por ejemplo, yo reconozco que soy alguien sin motivación. Yo reconozco que soy indisciplinado. Yo reconozco que emocionalmente hablando soy frío. O sea, me cuesta dar amor y cuando me dan, ay, no, hombre. Yo reconozco que soy también, por ejemplo, insociable. O sea, yo tranquilo, estoy bien, pero ya, hombre. Se trata entonces de reconocer y conquistar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.